Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en el Archivo Nacional, un lugar fundado el 25 de noviembre de 1927 y que alberga todos los documentos judiciales de la historia de nuestro país. Desde acá los invitamos a conocer titulares. Derecho a huelga se convierte en uno de los puntos más discutidos de la reforma laboral. Tercera sala de la Corte Suprema es la primera en utilizar la firma electrónica. La reforma laboral entró en discusión en el Senado y el debate ha estado centrado en el derecho de huelga y la prohibición de reemplazo de los huelguistas. Expertos señalan que, con esta reforma, la huelga no se consagraría como un derecho fundamental para los trabajadores. En ropa interior y encaramados en la grúa que por más de 60 días sostiene la camioneta del jefe de obras, los trabajadores de la línea 3 del metro permanecen en huelga legal contra la empresa Consorcio Constructor Línea 3. Conflicto que se agudizó luego que Metro cancelara el contrato con la firma extranjera y dejara de brazos cruzados a los huelguistas. Y hoy día no hay nadie que se haga cargo de nuestras demandas, de lo que son las deudas, de nuestros finiquitos, de nuestras posiciones. Estamos en abandono ahora. Y todo esto es porque no existe la claridad hoy día en Chile de dónde se realiza la huelga. Si se realiza en tu lugar de trabajo, afuera, eso. Y en ese vacío ocurre esto, 60 días de huelga, y la empresa siempre nos pidió hacer la huelga afuera. Situación que se discute en la reforma laboral y que divide autoridades, empresarios, sindicatos y expertos, es que pese a ser un derecho fundamental establecido constitucionalmente, la regulación actual sobre el derecho a huelga deja más dudas que certezas. En el seminario Los derechos fundamentales y la eficacia directa en el derecho laboral nacional, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, leyó un fallo de un juicio por prácticas antisindicales dictado en La Serena para graficar la situación legislativa actual. El sindicato pequeño en un sistema como el chileno está destinado al fracaso, como una negociación colectiva limitada, excesivamente reglamentada, con un derecho a la huelga prácticamente inexistente. La oferta de participación democrática que se les hace a los trabajadores de un sindicato como el que ha sido desarticulado por la denunciada y con excesiva facilidad es un canto de sirenas que se recibe con entusiasmo cuando formula, pero no solo puede llevar al naufragio de las esperanzas de estos trabajadores que ellos tenían puestos en un diálogo legítimo y social. Según los expertos, si no se respeta la modalidad de la huelga sin reemplazo, su ejercicio se vulnera más allá del derecho fundamental que la constituye. La huelga es no solo un derecho fundamental, sino que además es el único mecanismo eficaz, subrayo lo de eficaz, para que los trabajadores puedan obtener determinadas condiciones de trabajo mínimas. Desde la Fundación Sol aseguran que el empresariado no quiere concebir limitaciones a su poder, sobre todo después de las declaraciones del presidente de ACIMET, Juan Carlos Martínez, quien calificó a la huelga sin reemplazo como un arma de extorsión. Lamento las palabras del representante empresarial porque lamentablemente no comprende lo que son los derechos colectivos de los trabajadores, que son considerados derechos fundamentales y que dicen relación con la posición en la cual se encuentra el trabajador en la relación laboral, que es una posición en desmedro del empresario y por lo tanto se entiende que necesita estas herramientas para tener un poder que lo equipare en cierto sentido para negociar en un pie de mayor igualdad. De acuerdo a estadísticas de la Dirección del Trabajo, en los últimos 10 años, solo el 0,5% de los trabajadores chilenos se involucraron en procesos de huelga legal. En cambio, la cifra de paros ilegales es 13 veces mayor. Entonces ahí tenemos un porcentaje muy grande de trabajadores que lamentablemente no puede ejercitar sus derechos, no puede ejercitar sus derechos fundamentales en el marco de la normativa actual. Estamos hablando de, obviamente, trabajadores públicos que en gran medida son los que se movilizan año a año. La experiencia internacional entrega escasos resultados comparativos en relación al reemplazo de trabajadores en huelga, debido a que la mayoría de los países OCDE la prohíben o mantienen altamente restringida a través de estructuras sindicales consolidadas, variables que no aplican al caso chileno. Es difícil aislar el tema tan como se ha hecho, digamos, ahora algunos economistas que sacaron esa carta respecto de
de que en otros países OCDE o en la mayoría de los países OCDE sí se permitiría el reemplazo interno, pero ahí hay que matizar, digamos, y entender cómo funcionan estos otros sistemas con negociación ramal, con sindicatos fuertes. Durante el primer semestre del 2015 se dictaron 24 sentencias condenatorias por prácticas antisindicales, las que se suman a las 25 judicializaciones efectuadas el segundo semestre del año pasado. En los últimos 4 años, el 76,5% de las 341 denuncias que terminaron en condenas fueron encausadas por la Dirección del Trabajo. Así, la reforma laboral intentará dar soluciones efectivas, entre otras materias, al derecho a huelga. Soluciones que los trabajadores de la línea 3 del metro esperan con ansias para poder encontrar respuestas a un problema que los mantiene movilizados en una de las huelgas más llamativas del último tiempo. Bajo la influencia de los intelectuales liberales del país, fue redactada la Constitución de Chile de 1828. En ella, por primera vez, se usó el término de presidente de la República y se consagró definitivamente la división de los poderes. A 10 años de declarada la independencia de Chile y luego de haber sido eliminado por ley el federalismo, el tercer intento constitucional luego de la caída de O'Higgins fue la Constitución Liberal, redactada por José Joaquín Mora durante el gobierno de Francisco Antonio Pinto en 1828. Chile no tenía todavía una constitución estable. En los años anteriores se había formado un Congreso Constituyente que no fue constituyente como tal, sino que dictó las llamadas leyes federales. 1828 es un año complicado, todavía el Estado no está constituido y se viene de un nuevo fracaso. La nueva Constitución constaba de 134 artículos y fue promulgada el 9 de agosto de 1828. En ella se pretendió entregar mayor libertad al Congreso y poca al presidente de la República. De esta manera se llevaron a cabo una serie de modificaciones que dieron libertades de pensamiento y religiosa. Sí, efectivamente la misma Constitución del 28, si no me equivoco, en el artículo 4, establece lo que se puede entender como libertad de conciencia. Porque si bien establece que la religión oficial del Estado es la católica apostólica romana, permite el ejercicio público y privado en forma libre de cualquier otro culto religioso. La Carta Fundamental de 1828 estableció un sistema unitario pero descentralizado, manteniendo la división territorial del federalismo en 8 provincias. Se creó la vicepresidencia de la República. Por otro lado, se autorizó al Poder Legislativo a acusar en casos calificados constitucionalmente al presidente y sus ministros. Se abolió la esclavitud y se suprimieron los mayorazgos y títulos de nobleza. Es una constitución que busca un equilibrio entre organizar un sistema político centralizado y un sistema político federal. Y una de las expresiones de que no sea centralizado el sistema político es crear un ejecutivo débil. Además, en cuanto al poder legislativo, la Carta Fundamental de 1828 reconoce ciertos aspectos que venían de periodos anteriores. Crea unas instituciones que son las asambleas provinciales, o más que crearlas, las reconoce porque ya existían de antes y les da carácter constitucional, y eso implica una devolución de autonomía y soberanía al ámbito provincial. Esta Constitución fue derogada al momento de redactarse la Carta Fundamental de 1833, debido a que el país no estaba políticamente estabilizado, lo que significa que sirvió como base a las constituciones que le suceden al ser un modelo de organización del Estado. Cuando la libertad de expresión, el acceso a la información pública o el derecho a reunión no son respetados, las personas pueden presentar peticiones a la autoridad y exigir que se cumplan. En el siguiente capítulo de Garantías Constitucionales le contamos qué implicancias tiene el derecho a petición. El numeral 14 del artículo 19 de la Constitución regula el derecho de todas las personas a presentar peticiones ante cualquier autoridad de manera individual o colectiva y sobre asuntos que sean de interés particular o público. Es decir, se trata, como ha señalado la doctrina, de un derecho residual, es decir, que funciona cuando no operan los otros derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de acceso a la información pública, etc. El numeral 14 del artículo 19 se relaciona con 4 elementos de la Constitución.
Por un lado, tenemos la relación que tiene este derecho con las bases de la institucionalidad. Primero, el principio de servicialidad del Estado hacia la persona humana. El Estado está al servicio de la persona humana, según lo señala el artículo 1 de la Constitución. En segundo lugar, el derecho de petición se relaciona también con el derecho de participación, en general entendido, y se encuentra regulado particularmente a partir de lo establecido en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en las políticas, planes, programas y acciones del Estado. En tercer lugar, tenemos la conexión del derecho de petición con lo que señalábamos anteriormente, el derecho de acceso a la información pública, regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública. Y en cuarto lugar, tenemos la conexión del derecho de petición del numeral 14 del artículo 19 con las peticiones que presentan grupos especiales de peticionarios, grupos especiales de personas. Son los denominados grupos de influencia, de presión o también denominados lobby. Como una medida para respetar los derechos de los niños que concurren a los juzgados, en el Tribunal de Familia de Antofagasta se inauguró la Sala Multimedia, un lugar que es parte de un proyecto piloto que busca entregar comodidades y entretención a los niños, niñas y adolescentes que deben participar en procesos judiciales. Computadoras, consolas de videos y televisores estarán disponibles para la entretención de niños, niñas y adolescentes en los juzgados de familia de Antofagasta. Yo creo que es un anhelo esperado de toda la magistratura y de todo el Poder Judicial. Se ha hecho diferentes acciones y medidas de resguardar a los niños como entes de derecho y esta medida completa el círculo. Se trata del proyecto de salas multimedia que se implementará en 4 tribunales de familia y que tiene como finalidad evitar la revictimización y garantizar el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de un lugar adecuado para la espera en los juzgados. La alegría que tenemos con hoy día inaugurar esta sala es la culminación también de un trabajo y una tarea que ha invertido mucho tiempo y muchas reflexiones porque ha nacido desde nosotros como jueces el contar con un espacio como este. A 10 años de la reforma de los tribunales de familia, el proyecto surge de las propuestas de los jueces de familia que solicitaron mejorar el protocolo de atención de los usuarios. Que va a significar que los niños no solamente van a estar al cuidado de la educadora, sino que van a tener la tecnología necesaria para poder, digamos, dicha educadora de párvulos esmerarse por tratar de entretener a estos niños. La sala también contará con una parvularia capacitada en materia judicial que cuidará a los niños, niñas y adolescentes que asistan al tribunal. El proyecto pretende generar un protocolo para el uso de salas especiales en todo el país. En el Colegio Chile se presentó la obra El Tesoro de Margarita, una pieza teatral que expone los resguardos que deben tener los niños para evitar ser víctimas de abuso. La actividad es parte del plan piloto Prevención del Abuso Sexual Infantil, impulsado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Margarita es una niña que busca un tesoro en un videojuego. Mientras juega, aprende a cuidar su cuerpo. Esa es la trama del Tesoro de Margarita, una obra de teatro dirigida a escolares y que pretende prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. En los últimos años, los delitos por abuso sexual infantil se han convertido en uno de los problemas que más preocupan el Poder Judicial y otras instituciones públicas. Por ello, el Plan de Difusión Judicial 2015 de la Corte de Apelaciones de San Miguel estrenó esta obra de teatro que aborda específicamente la prevención del abuso sexual. Alumnos de primero a cuarto básico y apoderados del Colegio Chile presenciaron la representación en la que Margarita, mientras juega un videojuego, conoce a 2 personajes que le enseñan a cuidar su cuerpo. Se entiende por parte de ellos el mensaje, logran interactuar en cada una de las instancias que se les solicita su cooperación y creo que al final se logra transmitir el mensaje positivo y de alguna manera muy estimulante de que los niños tengan mucho cuidado con su cuerpo y que estén alertas siempre con las actividades que puedan ser riesgosas para con ellos mismos. La recepción de los niños estuvo muy buena, muy participativa y la verdad es que entendieron muy bien el mensaje, porque estaban muy atentos y se cumplió el objetivo totalmente y por lo tanto estamos muy satisfechos.
La obra expone de manera lúdica y didáctica los resguardos que deben tomar niños y niñas para evitar ser víctimas de abuso sexual y a la vez orienta acerca del rol protector que deben tener los profesionales de la educación y los padres. No fue fácil poder enfocar una actividad que es del Poder Judicial, que está en el tema de ejercicio de derecho, que incluso a veces los adultos es un poco difícil de comprender, de conocer, de adentrarse en el mundo jurídico, y hacerlo con los niños es mucho más difícil, pero como digo, con un éxito extraordinario. Actores y actrices de la compañía de teatro educativo comentan que es un tema complejo de representar y que la investigación previa los llevó a descubrir otros aspectos relacionados con el abuso sexual infantil. Esta obra la hicimos pensando como aportar un poco a la educación y a los niños para que aprendan a cuidar su cuerpo, para que entiendan que su cuerpo es diferente al de los demás, que cada uno tiene su propio cuerpo y que finalmente es el mensaje de la obra, que el cuerpo es un tesoro, su cuerpo es un tesoro. Esta temática llevamos trabajando más o menos como un año, cuando empezamos a darnos cuenta que existía una necesidad de hacer hablar de esta temática. Una vez finalizada la obra, un panel de expertos conformado por funcionarios del Poder Judicial y el Sename, entre otros, discutió la temática planteada durante la función. La próxima actividad que contempla el Plan de Difusión Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel abordará la Ley Penal Adolescente y será trabajada en un centro del Servicio Nacional de Menores. A continuación les invitamos a conocer diversas informaciones sobre el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. Los ministros de la tercera sala de la Corte Suprema fueron capacitados en la firma electrónica. Solo con la huella digital, las autoridades podrán firmar las sentencias y oficios, lo que será un avance tecnológico para el máximo tribunal. Lo más importante es que la Corte Suprema y en general el Poder Judicial va a la vanguardia en el proceso de modernización tecnológico. Yo creo que nosotros vamos adelante en los acontecimientos si nos comparamos con otras instituciones del Estado y sobre todo con otras instituciones de América Latina. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, participó en el encuentro de implementación del modelo de gestión integral de la Tesorería General de la República. En la jornada, la autoridad expuso ante cientos de abogados del organismo público sobre la experiencia del proceso de modernización del Poder Judicial. Los tribunales en este momento pueden asimilar el conocimiento de las distintas materias porque los sistemas nos permiten avanzar hacia él. Por lo tanto, es una buena especialización hoy en día lo que es la informática, pero también el ver las distintas repercusiones que tiene el aspecto informático. El presidente también destacó la tramitación de la firma electrónica como un pilar de optimización tecnológica del Poder Judicial. El Senado ratificó la designación del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, como nuevo ministro de la Corte Suprema. Confirmó así la nominación de la presidenta Michelle Bachelet a partir de la quina propuesta por el máximo tribunal. El ministro Valderrama tiene una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial y ocupará la vacante producida por la salida del ministro Rubén Ballesteros. La Corte de Apelaciones de Antofagasta elaboró la terna para el cargo de fiscal regional. El Tribunal Pleno seleccionó a los candidatos Alberto Ayala, Hugo León y Ana María Escobar. La terna será enviada al fiscal nacional Sabás Chaguán para que designe al titular del cargo. El 18 de noviembre de 1929, a través de un decreto ley, se ordenó que es acá, en el Archivo Nacional, donde se deben guardar las sentencias que dicta la justicia chilena. Desde aquí nos despedimos, dejándolos como siempre invitados para que revisen las diversas plataformas del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición.